Pónganse cómodos, gloria al Señor, bienvenidos todos a la casa del Señor. Esta noche, bueno, notamos la ausencia de algunos hermanos, no sabemos qué pasó, ¿será que se acerca la Semana Mayor? Y por eso ya algunos están viajando. Veo una pareja allá atrás. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Bienvenidos a este lugar, a la casa del Señor. Esta es su casa también, amén. Nos agrada mucho poderles ver y conocer en esta noche. El resto, pues los hermanos todos también bienvenidos, gloria al Señor. Cada 8 días aquí estamos llevando el tema de renovando el alma. Y esta enseñanza ha traído a mi vida, en lo personal, una gran bendición. He aprendido mucho. Ahora que estoy bosquejando cada 8 días, hago diapositivas y todo esto, y estoy aprendiendo en todas esas áreas. Aprendiendo antes de enseñar. La verdadera enseñanza está en la experiencia. Es decir, uno puede transmitir algún tipo de conocimiento, pero no va a ser una verdadera enseñanza en tanto yo no lo viva, ¿sí? Ahora, está la siguiente faceta. Cuando el maestro enseña algo que todavía no ha vivido, se mete en camisa de 11 varas, porque el Señor verá que ese maestro viva lo que enseñó, ¿sí? Entonces ahí uno empieza a tener como ya un poco de cuidado con lo que enseña. Si voy a enseñar algo porque suena bonito y para animar a los hermanos, y resulta que yo no he vivido eso que estoy enseñando, bueno, por cuanto lo enseñé, ya estaré obligado a vivirlo, ¿verdad? Entonces es una gran responsabilidad, pero enriquece. Este conocimiento enriquece mucho. Hace 8 días estábamos hablando sobre el cómo resolver el problema de la iniquidad, que la Biblia llama la contaminación del espíritu. Cuando el espíritu está contaminado, cuando el espíritu es afectado por una de las dimensiones que es más externa a él, inmediatamente esa contaminación causa un efecto rebote y trae un malestar al corazón del hombre. Aquí ya hemos aprendido, el corazón son las dimensiones de cada una de las facetas. Cuando hablamos de facetas, estamos hablando de la faceta intelectual, es una de las facetas del alma. Faceta emocional, otra de las facetas del alma. La faceta volitiva, otra de las facetas del alma. Y la conciencia. La conciencia también sufre. Y que habíamos aprendido que estamos nosotros, por causa de la naturaleza de pecado, estamos trabajando en contra consciente. Estamos todavía ahí en la dimensión del espíritu. Y aunque ya aprendimos a hacer ejercicios, espero, hermanos, que los hermanos que vinieron hace 8 días o aquellos que vieron el mensaje por YouTube hayan podido darse la oportunidad de seguir haciendo este ejercicio. Es algo que deberíamos hacer todos los días. Venir al Señor en esa actitud de oración con el objeto de interiorizarnos a nosotros mismos, de sujetar la mente, enfocarla en la palabra de Dios y empezar a buscar, experimentar la manifestación de la presencia de Dios en nuestro interior. Por ahí deberíamos empezar y seguirlo practicando, y que esto se vuelva natural en nuestra experiencia como cristianos. Hoy quiero hablarles sobre la mente superconsciente. No vamos a alcanzar a ver hoy todo lo que quisiéramos ver sobre este tema. La oración que nos interioriza hasta nuestro espíritu, como lo veíamos hace 8 días, esa oración que consiste en el silencio y que nos lleva a tener un encuentro y relación con la presencia manifestable de Dios por su espíritu que mora en nuestro espíritu, es a su vez un tremendo ejercicio para la mente superconsciente. Hago un paréntesis aquí.
a propósito de esta oración que nosotros llamamos aquí, que consiste en el silencio. Ya me han hecho la pregunta de si esa modalidad de oración es bíblica, y si llega a ser bíblica, ¿dónde lo enseña la Biblia? ¿No? Ya me hicieron la pregunta, entonces me valgo de esta oportunidad para, en el paréntesis, explicar que sí es bíblica. Por si usted también tiene esa inquietud y quiere tomar el apunte, pues no lo vamos a ver, pero tome el apunte para que lo investigue en la casa. En Habacuc, capítulo 2, en el verso 20, dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Por supuesto que ahí el pasaje está hablando de la reverencia que debemos tener en la presencia de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo 20. La reverencia que debemos tener en la presencia del Señor. Pero ahí enfatiza que estamos en la presencia del Señor. Calle delante de él toda la tierra. Pero en cuanto a la oración, podemos tomar ejemplos en los salmos. Los salmos que escribe David se asegura. David es un especialista en la teilá. Teilá es una palabra hebrea que significa oración. Él compuso esas oraciones, esos teilim, los escribe inspirado por el Espíritu Santo. Y allí se nos enseñan grandes cosas. No sé si lo han notado, hermanos queridos, en los salmos, en las Biblias que vienen impresas, no sé en las aplicaciones de los celulares, pero sé que en las Biblias que están impresas, en los códices de la Biblia, las que tenemos en físico, cuando tú vas a los salmos, justo cuando empieza el capítulo, X capítulo, vas a encontrar algo así como un epígrafe, un encabezado con letra menuda, letras pequeñas. No sé si lo has notado. Para que lo sepas, ese texto que aparece en los salmos, no en todos, pero en la mayoría de los salmos aparece, letras menudas, hace parte del texto original. Es decir, hace parte del texto inspirado. De hecho, en las Biblias hebreas, esa letrica menuda hace parte del primer versículo en cada uno de los salmos. Y pues tú vas a encontrar allí, por ejemplo, Salmo de David, ¿no? Por ejemplo, ya, al músico principal, tal cosa, ¿cierto? Hay salmos donde dice al músico principal en Alamot. ¿Y qué significa eso? Bueno, Alamot significa que es un salmo que compuso David para las damas, o sea, para que la canten las mujeres, las mezzosopranos y las sopranos y esas cosas. Pero a lo que voy, y para contestar la pregunta de si la oración en silencio es bíblica, puedes ir y puedes mirar en tu Biblia física el Salmo 16 para que veas la letrica menuda, el Salmo 56, 57, 58, 59, 60, del 56 al 60. Todos esos salmos tienen una palabra en el encabezamiento, tienen una palabra en el epígrafe, la letra menuda. De hecho, el Salmo 56 dice Mictán de David, cuando fue aprendido por los filisteos en Gat. Entonces ahí fue donde él compuso ese salmo, pero dice Mictán. ¿Y qué significa esa palabra Mictán? Esa palabra Mictán significa con la boca cubierta. Es decir, que el salmo fue compuesto para que se recite con la boca cubierta, con la boca tapada. La boca cubierta, Mictán, trae la connotación de que es un salmo para recitarlo en silencio, para interiorizarnos. Entonces ahí ya les dejo, hermanos, herramientas, porque hace 8 días tomamos un versículo, ¿verdad? Un versículo, y en eso hicimos el ejercicio. Les dejo ahí herramientas. Salmo 16, el Salmo 56 al 60. Todos esos salmos fueron escritos con la intención de que se oraran en silencio. Ahí contesto la pregunta, cierro el paréntesis y sigo. Bueno, entonces dice que
estamos diciendo que esta modalidad de oración, la oración que nos interioriza para encontrarnos, para tener contacto con el Espíritu Santo, la presencia manifestable de Dios, entonces dice que es a su vez un tremendo ejercicio para la mente superconsciente. ¿Qué es la mente superconsciente? Me regresé. La mente superconsciente es la capacidad que tenemos desde nuestro espíritu de aprender. Atención, esa palabra, aprender, no aprender, sino aprender con H intermedia. ¿Qué significa aprender? Es un modelo de conciencia en el que nada se afirma ni se niega del objeto en cuestión, sino que la mente simplemente es consciente de ello. Ahí no se analiza nada, simplemente hay conciencia de eso, no se afirma, no se niega. Entonces nuestro espíritu aprehende toda la información que hay en el mundo espiritual, es decir, en la realidad total, y que corresponde al propósito divino para cada uno de nosotros. Esa frase es verdad. De toda la información, pero no de toda la información cuanto existe en el mundo espiritual, sino de toda la información que corresponda al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Me voy a entender? Solo lo que corresponda al propósito de Dios para nuestra vida, pero tenemos una amplia información del mundo espiritual. El mundo espiritual es la realidad total. Entonces, la mente espiritual es la mente superconsciente. La mente espiritual, no la mente almática, sino la mente espiritual es lo que conocemos como mente superconsciente. Ese no es un nombre que yo me inventé. Ese es un nombre que le da Carl Jung, un médico psiquiatra suizo, disidente de Sigmund Freud. Él le llamó a eso la mente superconsciente. Él no le dijo espíritu, le llamó mente superconsciente. Víctor Frank también dijo que había un no sé qué más allá de la psique. No le dio nombre, pero Carl Jung le llamó el superconsciente. Es decir, que ese psiquiatra reconoce que hay eso en el ser humano, que es superior y todavía mucho más hondo que la psique o la mente almática. El espíritu humano tiene mente. Generalmente en la Biblia se le llama conocimiento, y ya vamos a ver que hay varios tipos de conocimiento. Aquí no estamos hablando del conocimiento almático, sino del conocimiento espiritual. Y esa mente no tiene límites en el grado que lo tiene la mente psíquica o la mente almática. Es en donde no estamos restringidos a lo que sabemos, a lo que tenemos acceso, a lo que se puede hacer física o intelectualmente. La mente espiritual o el superconsciente puede aprovechar de la fuente ilimitada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y Él es la fuente inagotable de toda información, de todo conocimiento que hay en este universo creado. Y no quisiera enredarlos con eso de la física cuántica, pero si el que se sienta atraído para que investigue, busque la teoría de las cuerdas. Y en la teoría de las cuerdas se han dado cuenta, ante la pregunta inquieta de los científicos, al hacerse la pregunta que si el átomo es la unidad de la energía, ¿de qué está compuesto el átomo? Ellos responden de partículas. ¿Y de qué están hechas esas partículas? Ellos responden de quarks. ¿Y de qué están hechos los quarks? Ellos responden de cuerdas. Pero lo que pasa, a ver, lo que estoy tratando de decir es que ellos dicen que si un átomo fuera de grande como un estadio de fútbol, ¿se lo imaginan? O sea, que el electrón viaja digamos en ese perímetro como un estadio de fútbol. Dicen que el núcleo del átomo sería de grande
como una motita de polvo. Entonces ellos se hacen la pregunta: ¿qué hay en el espacio vacío entre el núcleo y el electrón? Ellos han contestado: hay información. Y están tratando de ver cómo sacan información de ahí, de ese nivel, ¿no? Nosotros, ¿cómo respondemos? Y lo decimos por la fe, porque creemos esa es la palabra de Dios. ¿Qué respondemos nosotros? ¿Qué hay en el espacio vacío entre el núcleo y el electrón de cada átomo? Información, hay información. ¿Y qué es esa información? El Espíritu Santo. A ese nivel también está el Espíritu Santo. ¿Cómo le parece? Entonces, la mente superconsciente, la mente espiritual nuestra, puede aprovechar esa información ilimitada que tiene el Espíritu Santo. Amén. Lo que pasa es que estamos tan entrenados para lo físico, no para lo espiritual. Veamos características de la mente superconsciente. Repito, no vamos a poder ver todas las características hoy, solo veremos algunas. Número 1, recoge todos los datos. La mente superconsciente, la mente espiritual, recoge todos los datos, otra vez, del mundo espiritual, ¿no? Aquí otra vez la gráfica, como ya de costumbre. La esfera amarilla representa al espíritu, y el espíritu tiene mente superconsciente. El espíritu se comunica a esta tríada, es la faceta intelectual, ¿no? Representa, no es, sino que representa la faceta intelectual. Y tenemos aquí tres dimensiones: la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Entonces, la mente superconsciente, el espíritu, se comunica a la sabiduría, no se comunica a la inteligencia, se comunica a la sabiduría a través de un canal que se llama el canal intuitivo. La sabiduría también Carl Jung le ha llamado mente intuitiva. La sabiduría es un almacén de datos. Lastimosamente, en la dimensión de la sabiduría que cada uno de nosotros tiene, o sea, en la mente intuitiva, están almacenados millones y millones de datos. Pero digo, desafortunadamente son la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos son datos que hemos aprendido desde pequeños. Hemos almacenado recuerdos, hemos almacenado allí algunas funciones de las cuales ya no tenemos que meditar. Ejemplo, si tú eres un conductor, un excelente conductor de auto, tú no tienes que detenerte a pensar hasta dónde hundo el acelerador o hasta dónde tengo que hundir el clutch para meter el cambio. Esas cosas, ¿no? Ya las tienes aprendidas, ¿no? Todo funciona a la velocidad de la luz dentro de ti. Todo eso está almacenado en la mente intuitiva. Y desafortunadamente es muy poca, pero muy poca la información almacenada en la mente intuitiva que provenga del espíritu. Incluso nosotros los cristianos, porque para empeorar la cosa, en nuestras iglesias evangélicas nos enseñan mal muchas cosas, no todo. Nos enseñan mal muchas cosas. ¿Y qué almacenamos? Cosas incorrectas, enfoques incorrectos sobre la palabra de Dios, interpretaciones incorrectas sobre la palabra de Dios. Y causamos, ese almacén causa un paradigma que lo creemos como verdad. Pero no me voy a meter ahí. La sabiduría tiene la misión de pasar de su almacén, pasar datos a la inteligencia o a la mente racional. La mente racional procesa, clasifica la información, selecciona la información, prioriza la información, que es más útil que otras información. ¿Cuál va a tener ahí a flor, digamos, a flor de piel, llamémoslo así, para que la mente racional pueda echar mano rápido? Es decir, la información más superficial y la que considera que no es tan útil, la reserva por allá en lo hondo, la deja guardada, que casi ni recordamos. Y la mente racional tiene la misión de pasarlo al conocimiento, que es la mente comprensiva. Aquí quería llegar,
Porque hermanos, nosotros puede ser que seamos muy inteligentes, pero si no comprendemos las cosas, entonces somos ignorantes. Vamos a tratar de explicar esto. La inteligencia y la ignorancia son dos cosas totalmente diferentes. Se puede ser inteligente y al mismo tiempo ignorante. La ignorancia radica en no saber cómo ni dónde ubicar las energías almáticas correctamente. Es decir, cuando se accede a cierta información, pero no se experiencia, entonces no se podrá comprender nada sobre dicha información. Ponga un ejemplo, pastor, con mucho gusto usted me lo pide. Yo trato de dar un ejemplo. Hace 8 días hablábamos de hablarle de sexualidad a un niño de 7, 8, 9 años. El niño es inteligente y el niño entiende intelectualmente la información, ¿cierto? Pero no la comprende porque no la ha experienciado. ¿Me estoy dando a entender? Y no la ha experienciado porque al niño le falta ¿qué? Desarrollarse. Como no se ha desarrollado, no tiene ningún apetito en el área sexual. Y puede ser que incluso la información que recibe sobre sexualidad le parezca al niño algo repulsivo o grotesco o asquiento, ¿cierto? Para recordarles ese ejemplo, voy a poner otro ejemplo. La política. Puede que nosotros entendamos cosas de política, pero no comprendemos la política. Somos ignorantes de la política porque no hemos estado involucrados en la política, en las instancias mayores, en las ligas mayores de la política, como para decir, estuve allá y yo sé y comprendo todo lo que es la política. Entonces nosotros nos agarramos aquí nosotros en nuestro leal saber y entender, pero no comprendemos, somos ignorantes en el campo de la política porque no hemos experienciado ese ámbito. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Ahora, aunque no hayamos estado allá, eso no nos cohíbe ni nos impide hablar de política, porque entendemos las cosas de la política, entendemos, pero no las comprendemos. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo mismo que un niño puede entender sobre la sexualidad, pero como no la comprende, es ignorante acerca de la sexualidad porque no ha tenido experiencia, no ha tenido, digamos, el deleite. Muchos de ellos, desafortunadamente, y en nuestro país, han tenido son traumas porque han sido accedidos, abusados de niños. Entonces, obviamente, van a tener graves problemas en su área sexual cuando se desarrollen. Ahora, como decimos aquí que la ignorancia radica en no saber cómo ni dónde ubicar las energías almáticas correctamente, es que de acuerdo a las experiencias que nosotros tengamos durante el transcurso de nuestra vida, dificultades que tenemos que afrontar y confrontar, o a veces le huimos al problema, eso sobrecarga las dimensiones de nuestra alma de una energía que no debería estar ahí, o a veces las dimensiones carecen de la energía que deberían estar ahí. Y cuando eso sucede, el alma trata de compensar, si se me permite, ese sobrante de energía o ese faltante de energía, y le pide energía a otra dimensión que no debería pedirle, y se ocasionan las iniquidades o los desequilibrios. Recuérdese que hay 3 tipos de conocimiento. Número 1, el espiritual, que es lo que estamos hablando y que nos interesa hoy, que es el superconsciente. 2, el intelectual, que es el conocimiento teórico. Y 3, el almático o el conocimiento práctico. La correlación de estos 3 tipos de conocimiento viene a ser la comprensión. Entonces podemos decir que alguien no es ignorante cuando sabe correlacionar el conocimiento espiritual, el conocimiento intelectual y el conocimiento práctico. ¿Los perdí? Perdí 2 o 3 en esta noche, ¿no? ¿Voy bien?
Voy bien, voy bien, voy bien. ¿Cuándo decimos que alguien es inteligente? Cuando sabe ser ¿qué? Organizado, ¿cierto? Y una persona puede ser muy inteligente porque es organizado, pero ignorante al mismo tiempo porque no comprende ciertas cosas. Y cuando no comprende las ciertas cosas es porque no puede correlacionar el conocimiento espiritual con el conocimiento intelectual y con el conocimiento práctico. ¿Por allá hay una pregunta? ¿No? ¿Sigo? Ah, que usted es inteligente, gloria a Dios. La intuición es arquetípica. Esa palabra arquetípica viene de dos palabras griegas: argen, que significa original, y tipo o tipos, que significa estándar. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es el modelo original estándar. Carl Jung, a mí me gusta leer cositas por ahí de Carl Jung. Soy como junguiano. No soy freudiano, sino junguiano, porque esas son dos escuelas opuestas en la psicología. No soy psicólogo, no, soy pastor. Carl Jung pone varios ejemplos de lo que es un arquetipo, y solamente le voy a dar aquí un par de ellas. Él habla del sabio, por ejemplo. El sabio es el arquetipo de una persona que es responsable de estimular el aprendizaje y valorar el acto de pensar. Entonces, cuando se habla de el sabio, esa palabra es el arquetipo. O cuando se dice sobre el héroe, está hablando de una persona que está destinado a cambiar el mundo, un trabajador valiente y siempre muy comprometido con lo que hace. Este perfil es altamente productivo y está listo para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino. Esos son dos ejemplos ahí de arquetipos. ¿Me voy a entender? Bien. La intuición es arquetípica, ¿no? Entonces dice que es el canal a través del cual nuestro espíritu se comunica con la faceta intelectual. Y los datos que pasan por ella son simbólicos, arquetípicos, y son almacenados en la dimensión de la sabiduría o la mente intuitiva. Pero esos datos, aunque son incalculables, todavía son limitados. En cambio, el espíritu, con su tremenda capacidad superconsciente, tiene acceso a todos los datos de la realidad total, otra vez, que correspondan con él, con el propósito de Dios para su vida. Los datos en la mente superconsciente son extraexperienciales. Significa que puede tener acceso a respuestas fuera de la experiencia de la persona. Y aquí está la clave con lo de la oración. Y ya vamos a meternos allí. La mente superconsciente calcula, computa y tiene acceso a todos los datos posibles y puede discernir entre datos válidos y no válidos. Ya explicamos qué es eso, qué son datos válidos y qué son datos no válidos, y para quién un dato puede ser válido o no válido. Tanto Dios como Satanás, atención, tanto Dios como Satanás crean datos que están todo el tiempo vibrando continuamente hacia nosotros o influenciándonos, y la mente superconsciente los capta. Estos datos vienen y son captados por el espíritu de nosotros a través de su mente superconsciente, y esto es o bien para hacer el bien o bien para hacer el mal, ¿cierto? Entonces, si la mente superconsciente capta un dato que proviene del reino de las tinieblas, y la mente superconsciente, por no estar regenerada, esto es para los que no han nacido de nuevo, por no estar regenerada, lo toma como la verdad, ¿sí? Entonces ese dato va a ser válido para la persona, y como proviene del mal, la persona va a terminar haciendo el mal. Pastor, ¿y qué es el bien y qué es el mal? No está en mis notas, pero como usted me lo preguntó, yo tengo que contestárselo. Usted, hipotético, ¿no? El invisible, me preguntó: ¿qué es el bien y qué es el mal? Bueno, el bien
vamos a suponer aquí, en este espacio está el bien. ¿Se lo imaginan? Porque como no están mis notas, no lo pongo en gráfica. Aquí en este espacio está el bien y aquí en este espacio está el mal. No es una dualidad, pero existe el bien y existe el mal, ¿o no? Bien. Claro, el mal es microscópico en comparación con el bien, porque el bien proviene de Dios y Dios es un Dios infinito. En cambio, el mal es finito. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero existe el bien y existe el mal. Y en nuestra realidad tenemos experiencia todos los días con el bien y con el mal. ¿Qué es el bien entonces? El bien es el mal, pero puesto en el lugar correcto. En este universo creado. Esto le va a parecer extraño. ¿Y qué es el mal? El mal es el bien, pero puesto en el lugar incorrecto. Ejemplos para poder comprenderlo. Ejemplo. ¿No te ha ocurrido a ti que tú a veces por hacerle el favor a alguien, por hacerle el bien a alguien, resultaste haciéndote un mal? Eso hace parte de la experiencia, ¿sí o no? Y usted dice, vea, por hacer un bien me eché encima un mal. Qué problemita el que tengo. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. O el más maravilloso ejemplo de esto es Cristo. Cristo es el bien. Y en la cruz del Calvario, que fue un mal, puso el mal en el lugar correcto. Cristo, el pecado de la humanidad, que es el mal, se puso en el lugar correcto y se volvió un bien. Se volvió un bien. ¿Me estoy dando a entender? Bien. Entonces, el bien y el mal tienen un problema de espacio. Claro, en este universo creado, donde todo es relativo. Los datos serán válidos cuando estos provienen de Dios y si el espíritu de la persona está regenerado, o sea, nacido de nuevo. El espíritu regenerado sabe lo que es de Dios y es redarguido por el Espíritu Santo que mora en él cuando los datos recibidos no son válidos porque no provienen de Dios. Entonces, la mente superconsciente es capaz de captar un dato que no proviene de Dios, y como el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu, el Espíritu Santo redarguye. Cuidado, ¿qué vas a hacer? Como Dios diciéndole a Caín, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué se ensañó tu rostro contra tu hermano? Luego no estás haciendo bien. Porque si tú estás haciendo bien, ¿cuál es el problema? Pero como tú sigas así, entonces el pecado está a la puerta. Es como el aviso de Dios en nosotros antes de que nosotros comencemos a traer ese dato hacia nuestra mente intelectual y de pronto llegar a creer que es válido. Pero pueden ser datos válidos para la persona aunque no provengan de Dios, porque su espíritu no ha sido regenerado. El espíritu no regenerado de la persona rechazará los datos provenientes de Dios por causa del pecado arraigado desde lo más interior del ser. Es increíble las cosas que las personas son capaces de creer y se arraigan a esas creencias, pero rechazan la verdad. Es increíble. ¿Y por qué pasa eso? Por el pecado en nosotros. Y también el espíritu de una persona regenerada que tenga su espíritu contaminado, que fue el tema de hace 8 días, tendrá la tendencia a creer que algunos datos son verdad sin serlos. Por eso la Biblia habla de que una de las señales del fin, dicho por el propio Señor Jesucristo, es que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y que engañarán a muchos, si fuere posible aún a los escogidos.
O sea que un escogido puede llegar a ser engañado. ¿Por qué? Porque su espíritu está contaminado y no alcanza a dejar que ese discernimiento o ese redarguir del espíritu, para que la persona no identifique entre un dato válido y no válido. El problema de la mentira es que la mentira se parece mucho a la verdad. Si no, entonces la mentira no fuera peligrosa. Cualquiera identifica una mentira rápido, pero uno como que queda, que será que sí, como a mí me parece como que honesta la persona. Los tramposos son especialistas en disfrazar la mentira de verdad. Segunda característica de la mente superconsciente: funciona a las 24 horas. Usted está dormido, pero la mente superconsciente no duerme, está siempre atenta. Funciona en modo no consciente y está disponible cada vez que se quiera acceder a ella. Ya hemos dicho que es a través de la oración, que consiste en el silencio, para interiorizarnos. La oración verbal, que es la otra modalidad de oración, la que generalmente hacemos nosotros, es la que logra desatar, y digo desatar entre comillas, porque hay hermanos que tienen problema con esta palabra de desatar. La oración verbal es la que logra desatar la manifestación de las respuestas. Y ya vamos a ver la diferencia entre la manifestación y las respuestas. Las respuestas que necesitamos siempre están ahí, solo hay que buscarlas. Leamos Lucas 11 del 9 al 13. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cómo comienza el pasaje? Pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. A menudo creemos que necesitamos lo que no necesitamos, y que hasta puede resultarnos dañino porque pedimos desde la emoción y la mente racional. Cuando venimos en oración peticional a Dios, generalmente pedimos de acuerdo a nuestras emociones y de acuerdo a lo que analiza nuestra mente racional. Entonces, por eso a menudo creemos que necesitamos lo que no necesitamos. Y también ocurre lo contrario, que desconozcamos cuáles son nuestras verdaderas necesidades. El verdadero propósito de la oración verbal no es lograr un cambio en Dios, sino producir un cambio en nosotros, como dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios? Querer, ¿y qué más? Y el hacer. No solo el querer y el hacer, no solo el hacer, porque hacer las cosas sin querer no están bien. Porque hacer las cosas sin querer sería que Dios nos está coaccionando. Si Él produce el hacer sin nosotros querer, nos estaría obligando. ¿Estamos bien? Pero Él produce el querer primero y luego el hacer también. Que no se quede tampoco en el querer, ¿no? Como Celio, ¿se acuerdan de Celio, los hermanos Celio? Celio estaba en un chinchorro, debajo de un palo de guayaba, y el amigo de Celio también en otro chinchorro allá, y le dijo el amigo a Celio: Celio, ay, esa guayaba que está allá arriba, rojita,
papita deliciosa, bájenla y cómasela. Y dijo Celio, no, ella se cae solita. Tan de buenas el Celio que se le cayó la guayaba y se le cayó justo en la boca. ¡Ta! Y le dijo el amigo, Celio, uy, usted sí es de buena, la guayaba se le cayó en la boca, cómasela. Dijo, no, ella se deslíe solita. El querer, pero no el hacer, ¿no? Bueno, hermano, el chiste estuvo flojo, pero bueno, gloria a Dios. Cuenta huesos. Dios envía siempre una ¿qué? Respuesta. Ojo, Dios envía siempre, no a veces, siempre envía la respuesta. Ojalá que esto sea lo que más se nos graba esta noche, hermanos. Si esto es lo único que se nos graba esta noche, yo quedaré por bien servido. Siempre Dios, siempre envía una respuesta a cada petición que hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe qué cosas tenemos necesidad y también sabe qué cosas vamos a pedir antes que lo hagamos. Pero desconocemos esa ¿qué? Respuesta en nuestra intelectualidad. La desconocemos aquí. Dios puede responder afirmativamente o qué. Porque a nosotros todos nos gusta que el Señor nos diga que sí, ¿cierto? Señor, ¿qué tal cosa? Y el Señor, sí, vaya. Ay, gracias, Señor. Pero cuando el Señor nos dice no, como que no nos gusta mucho. Y a veces nos portamos como niños y armamos pataletas al Señor y le peleamos al Señor porque no nos da lo que nosotros queremos. Debemos asumir que la respuesta de Dios puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Un no es una respuesta de Dios. Y a veces su respuesta es que esperamos, que esperemos. O sea, a veces su respuesta es espere. Y miren esto: manifestación versus respuesta. Vamos a tratar de entender esto. Y si lo entendemos, hermano, vamos ganando un campo importante en la batalla de nuestra mente. Habrá ocasiones en que la manifestación, no la respuesta, porque la respuesta siempre Dios la da, pero la manifestación no siempre. Dice, la manifestación a la oración debe demorarse porque es necesario que haya un cambio en nuestros corazones delante de Dios antes de que Él pueda manifestarla. La respuesta ya está ahí. Lo que pasa es que como yo no la conozco, necesito es que se manifieste. Y la manifestación es la que se demora. Y por eso a veces la respuesta de Dios es espere. ¿Por qué? Porque tu corazón no está listo. Porque si yo te respondo ahora, antes de tiempo, en vez de hacerte un bien, te hago un mal. A veces Dios se demora, es porque no es el tiempo para recibirlo. Todo es en su tiempo. Dios tiene una agenda para con cada uno de nosotros. Y el ritmo temporal divino para con cada uno de nosotros es distinto. Dios trabaja conmigo en una velocidad distinta a la que trabaja en usted. ¿Sí? Dios trabaja en una velocidad distinta en usted que en el hermano o hermana que está a su lado. Y Él sabe, porque Él es oportuno. Además, cuando es oportuno para la manifestación de su respuesta, Él sabe ser generoso, abundante en su respuesta, de tal manera que no solo nos da para suplir nuestras necesidades, sino que también nos da para nuestras vanidades. ¿Sí? Dios es así, pero no es en todo tiempo, porque si en todo tiempo eso pasa, nos malacostumbra y entonces nos volvemos vanos. Y queremos que Dios nos, si Dios me dio esto, entonces estoy en buena racha, voy bien con el Señor, entonces le voy a pedir algo más allá porque yo sé, mi fe está activada.
Y resulta que, no, espere, yo le di, lo consentí o la consentí dándole esa gran bendición, pero eso no es para todo el tiempo, porque si no, te hago daño. Mi hermana Elsa. Voy a contar una experiencia de una Pasa el micrófono, sí, gracias. buenas noches. Buenas noches. Voy a contar una experiencia de una respuesta inmediata de Dios con un gesto de ternura que hizo Dios conmigo que me queda siempre en la cabeza. Alguna vez estaba montando en bicicleta en la universidad y sabía que los chicos bajaban mangos de unos árboles altos. Y yo estaba montando en bicicleta y vi unos mangos allá altísimos, rojos, bonitos. Y pues por pura curiosidad consentida le dije, ay Dios, oré. Le dije, Dios, regálame estos manguitos. 3 mangos que estaban ahí. Le dije, Dios, regálame estos manguitos, los quiero. No soy capaz de bajarlos, pero su merced me los puede entregar. Es brutal, la respuesta fue inmediata. Cayeron al frente mío. Casi me paralizó, no lo podía creer. Se cayeron. Sí, cayeron de uno. Los 3 que usted quería. Los 3 que yo quería. De los 3, o sea, con una cosa, ay sí, tan vana, porque fue una cosa vana, pero fue una respuesta inmediata que pude ver. Amén. De que no, casi que no lo puedo, o sea, que Sí, claro. me paralizo de ver la Quedó respuesta. atónita. Sí, es una respuesta. Gracias, hermana Elsa, por ese aporte. Gloria a Dios. Esa fue una manifestación inmediata de la respuesta de Dios a su oración. Hay ciertas condiciones para que la oración traiga manifestación. Y si parece que demora, deberíamos preguntarnos si la dificultad no está acaso en nosotros. Ofendemos a Dios si nos impacientamos con Él cuando no hemos cumplido con las condiciones que son indispensables para que le sea posible manifestar aquello que pedimos en la oración. Por supuesto, la lección central del pasaje de Lucas 11 que leímos hace un momento es la perseverancia en la oración. Los verbos griegos en el verso 9, donde en nuestras Biblias dice pedid, buscad y llamad, son imperativos presentes. ¿Qué significan imperativos presentes? Imperativos son órdenes. No es un consejo de Dios. No, Dios no está diciéndole, o el Señor Jesucristo, que es el que está hablando ahí, no dice les aconsejo que pidan, les recomiendo que busquen. No, es una orden. Pedid, buscad, llamad o golpead y se os abrirá. Es como en el texto griego, es como estar diciendo: estén pidiendo, estén buscando, estén llamando. O sea, continuamente, hermanos queridos, continuamente, porque necesitamos buscar no la respuesta, sino la manifestación. La respuesta está. Necesitamos la manifestación, Señor, ¿verdad? Bien, mire esta gráfica, hermano Lucho. A ver, una preguntita rápido, que quede en la grabación. De pronto para despejarme esta duda, y es que, digamos, la oración debe ser constante, la petición ya está. Entonces, ¿cómo debe ser esa oración para que se manifieste? Porque no debe ser haciendo la misma petición. La respuesta ya está. Sí. Sí. Entonces, de ahí en adelante, yo debo ser perseverante en orar, pero ¿cómo orar para que la manifestación se dé si la respuesta ya está? Gracias por la pregunta, se me adelantó. En la gráfica lo resuelve. Tenemos 2 gráficas prácticamente iguales. Arriba los aros amarillos representan no a Dios, sino la naturaleza del Creador. En este caso, que estamos hablando de oración peticional y de manifestación de la respuesta, estamos hablando de que la naturaleza divina es dadora. Si algo es Dios, es que Dios es dador, ¿cierto? Da y da pródigamente, o sea, exageradamente, hermanos. Cuando Dios da en abundancia. Por ejemplo, cuando Él creó el universo, Él no dijo, espere, voy a crear unas 1000 galaxias, ¿para qué más? Y cada galaxia con 300,000 millones de estrellas, ¿que para qué más? El hombre, si el hombre va a estar en la tierra, ¿qué necesidad? Yo con 1000 galaxias que creé ya. No, pero hermanos,
creó cientos de miles de millones de galaxias, y cada galaxia tiene cientos de millones de estrellas, y cada estrella puede tener cuerpos celestes circundando en torno a ellos. Hermano, hay miles, cientos de miles o miles de millones de cuerpos celestes en el universo. Porque cuando Dios da con abundancia. Cuando Dios creó la vida en la tierra, igual fue abundante. Él no dijo: voy a crear unas 1000 especies de insectos. Pero ¿para qué tanto insecto? Creó cientos de miles de especies de insectos, cientos de miles de especies de peces, cientos de miles de especies de aves, cientos de miles de especies de vegetación, hermanos. Que incluso hay seres vivos del fondo del océano que los científicos dicen que todavía no conocen. Porque ese es Dios, dador. Y un dador ¿qué? Abundante. Entonces lo que representa la esfera amarilla o el aro amarillo es la naturaleza del Creador. Las flechitas rojas están representando la fuerza del Creador. Y abajo tenemos dos personas, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo una persona religiosa, cuya característica va a ser el egoísmo, ¿sí? Pide para su ego. Pero en la parte derecha tenemos una persona espiritual. La diferencia de ambas es que en la parte izquierda tenemos a la persona religiosa que, conforme a lo que él percibe de la fuerza del Creador, la percibe como una discrepancia. Es decir, a esta persona a veces le pasan cosas positivas, a veces le pasan cosas negativas, positivas, negativas. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, como a él le pasan a veces cosas positivas o negativas, él interpreta que esas cosas positivas o negativas provienen de la fuerza del Creador. Entonces, su oración, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser su oración de la persona religiosa? Su oración va a estar dirigida a la fuerza del Creador, para que el Creador cambie las cosas negativas en positivas. ¿Me estoy dando a entender? Hay una enfermedad. Entonces la persona religiosa ora: Señor, quítame esta enfermedad, por ejemplo. Dirige su oración a la fuerza del Creador. En la parte derecha, en cambio, esta persona que es espiritual, él interpreta que todo lo que proviene de Dios es positivo, es bueno. Lo positivo o negativo, compete a la realidad de él, a su realidad. Uno en este mundo se va a encontrar con cosas buenas, con cosas malas, todo el tiempo. Pero las cosas que provienen de Dios siempre son buenas. Y cuando la persona espiritual sabe este secreto, cuando él sabe que a pesar de su circunstancia, a pesar de la dificultad, una deuda, una enfermedad, un problema familiar, un problema conyugal, un traspié económico o lo que sea, esas cosas, a pesar de esas cosas, él sigue viendo que la fuerza del Creador sobre él es buena, es positiva. Por lo tanto, él va a orar, va a dirigir su oración a la naturaleza del Creador, no a la fuerza del Creador. No va a querer cambiar la fuerza del Creador, va a querer dirigirse a Dios en alabanza, en adoración. Señor, como dijo Job, le dijo a su mujer: ¿pero qué dices, mujer? ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no vamos a recibir el mal? Es decir, ¿yo cómo voy a interpretar esto malo que me está pasando? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Su alabanza hacia Dios era de bendición, porque él sabía que aún detrás de todo lo malo que le estaba ocurriendo, Dios sigue siendo Dios bendito. Ahora, Dios, el día que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad, no es un poquito más Dios. O el día que yo no tenga ganas de adorarle, no se disminuye. Él es Dios, siempre sigue siendo el mismo. Y yo tengo que percibir que lo que viene de Él siempre es bueno. Mi circunstancia es la que yo tengo que tratar de cambiar
mi circunstancia a través de mi agradecimiento a Dios. Entonces, como dice Luchito, ¿cómo orar? Un día, este testimonio siempre lo cuento. Un día se me acercó, hace muchos años, se me acercó una señora por allá en el sur de Bolívar, un pueblito que se llama San Pablo, en el sur de Bolívar. Se me acerca una hermana después de un servicio donde tuve el privilegio de compartir la palabra. Entonces la hermana se me acerca y me dice: hermano, vengo a pedirle, por favor, ayúdame en oración. Yo tengo una petición delante del Señor hace 2 años y le estoy pidiendo intensamente al Señor que me dé mi casa. Todos los días le pido al Señor una casa, pero todavía el Señor no me ha dado mi casa. Hermano, ayúdeme. Porque el tema había sido sobre la oración. Entonces ella me pidió el favor de que le ayudara a orar. Entonces yo le dije: hermana, es que el problema es que imagínate, tú llevas 2 años pidiéndole una casa al Señor. Todos los días le pides una casa al Señor. Entonces el año tiene 365 días. 2 años son 713, 700, ¿cuántos? 730 días. O sea, llevas pedidas 730 casas, mujer. O sea, ahí está el problema. O sea, es decir, tú vas a venir al Señor y le vas a decir: Señor, te pido, por favor, tú sabes que necesito, te pido mi casa. Y vea, la quiero así y la quiero así y de tales medidas y por aquí y tal. Dígale cómo la quiere. ¿Listo? Al día siguiente, ¿usted cómo va a venir al Señor? En una actitud de fe y de alabanza. Y le va a decir: Señor, gracias por mi casa. La que te pedí ayer, gracias por esa casa. Yo no sé cuándo me la vas a dar, no sé cómo me la vas a dar, pero sé que me la vas a dar. Gracias. Al otro día, ¿cómo vas a orar? Señor, gracias por mi casa. No sé cómo me la vas a dar, ni cuándo, ni qué medios, qué recursos. No sé, no me interesa cómo vas a hacer, pero gracias por mi casa. Amén. Entonces, la gratitud, la alabanza a Dios logra la manifestación de la respuesta. Amén. No sé si contesté bien la pregunta, Luchito. Bien. La inconstancia en la oración hace que la persona realmente no espera nada de Dios. Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, ni siquiera piense que va a recibir algo. O sea, usted va a pedir, pero dudando, mejor no pida. O sea, porque no pienses, que ni siquiera se imagine que Dios le va a dar algo. Ahora, ¿qué es pedir con fe? ¿Qué es pedir con fe? Imagínate, tú tienes una urgencia. Necesitas una respuesta urgente de Dios. No tienes como darte el lujo de esperar la respuesta. Entonces tú vienes a hacer la petición delante del Señor. Es decir, tienes que pagar el recibo de la luz mañana. No tienes plata y tienes que pagar el recibo de la luz mañana, porque si no te cortan el servicio de la luz y luego tienes que buscar plata para pagar y para pagar la reconexión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vienes con esa premura, vienes con esa ansiedad delante de Dios. Señor, por favor, Dios, tú sabes que no te necesito, por favor, pagar, Señor, la energía. Vienes con esa premura. Ese es el signo más claro de falta de fe. ¿Acaso tú, que eres padre o que eres madre, y si no eres padre, eres madre, fuiste hijo pequeño, fuiste hijo pequeño, en la mañana el niño se levanta en la mañana
Mamá, por favor, mamá, ¿cómo hago, mamita? Dígame cómo hago, por favor. Quiero desayunar. El niño se levanta y dice, mamá, tengo hambre. Yo confío que usted me va a dar desayuno, ¿sí o no? El niño viene confiado, viene con toda la paz emocional, la paz mental en el niño. Viene a decirle a la mamá, mamá, tengo hambre. No es mi problema, él no se preocupa si hay o no hay. Él viene con toda la paz de saber que su mamá o su papá le van a dar el desayuno. No un capricho, ¿no? Es algo que se necesita, que es necesario, ¿verdad? Lo mismo debe ser el creyente. Venir con fe es venir con la paz mental y la paz emocional de que Dios está a cargo de todo. ¿Otra pregunta? Sí. Digamos que cuando estás explicando este punto, y la clave es la fe, ¿cierto? Para recibir de Dios, y la paz y tener la emoción, o sea, en la medida que equilibro más mi alma, mi fe aumenta. Mientras más que, perdóname. Mientras más equilibro el alma, mi fe se potencia, mi fe aumenta. Ah, ok, no. O sea, sí y no. El caso es que antes de que el alma se estabilice, porque pues para hablar de equilibrar el alma, eso no lo vamos a lograr sino cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero lo que sí podemos es mantener estables los desequilibrios. Entonces, es un trabajo nuestro, ¿sí? Siempre las exhortaciones en la Biblia es: tengan fe. El Señor Jesús le decía a los discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, es una orden, ¿no? Así como ustedes creen en Dios, crean también en mí. Cuando ellos dijeron: Señor, aumentanos la fe, ¿cómo respondió el Señor Jesús? No, el que tenga fe como un granito de mostaza. Le dice a ese sicómoro: arráncate de ahí, trasplántate en otro lugar, y él lo va a hacer. Es algo que tenemos nosotros que trabajar. No hay que esperar que se estabilice el desequilibrio para aumentar la fe. Tenemos que aumentar la fe para que el desequilibrio se estabilice. Y una vez estabilizado el desequilibrio, pues la fe va a estar reposada y con más campo para ampliarse, para crecer. ¿Me voy a entender? Sí es cierto que una vez estable el desequilibrio, más fe, claro. ¿O no te ha pasado que, por decir algo, en una circunstancia difícil de tu vida, tú clamaste a Dios y muchas veces no supiste clamar a Dios, pero aún así Dios te respondió y te sacó de esa situación difícil? Y luego en el futuro se te presenta otro problema y tú no echas mano del recuerdo de que en el pasado Dios te contestó esa petición. ¿Por qué Dios no habría de contestarte ahora esta petición? Porque ya tienes una experiencia. Vea lo que dice la hermana Elsa. Yo digo: uy, Señor, qué rico esos mangos, y pum, 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 se me cayeron. Esa experiencia no la capacita ella para decir: venga, si el Señor me dio unos mangos que no eran algo que pues de vida o muerte, ¿será que si yo estoy en vida o muerte, Él no me responderá? Claro, echamos mano de eso porque en el pasado la fe tiene un depósito. Entonces ahora puede crecer. La hermana Diana va a decir algo, Mauro. Pues hermanos, yo quiero como poner material el ejemplo que el pastor está dando. Hace 8 días, el jueves, yo tenía una necesidad, o no una necesidad, necesitaba prácticamente 8 millones de pesos para antes de que se acabara este mes. Y en el momento que estuvimos orando por la ofrenda, yo puse sin angustia, sin ansiedad, esa necesidad delante de Dios, creyendo, diciéndole: Señor, yo sé que, de hecho se lo dije a la hermana Gina, yo sé
y estoy tranquila en ese momento porque yo sé que aunque queden 8 días, porque mi papá decía, ¿y cómo va a ser? Y mi hermano me decía, ¿y cómo va a ser? Y mi hermana también me decía que cómo iba a ser, y yo le decía, ustedes no se preocupen que yo sé cómo hago. Ustedes no se preocupen, pero que lo soluciono. Entonces tuvimos una conversación por mí con la hermana Gina y con el hermano Luis, y en medio de esa conversación Dios me trajo la solución a la mente, y era que se me pasaba por la mente y al otro día hice una llamada y efectivamente tuve la solución. Se manifestó la respuesta. Se manifestó, pero eso fue cuestión de 2 días. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Pues a raíz de las experiencias que dice el pastor, y siento claro lo que el pastor está explicando, porque en cada momento, o sea, eso del niño que llora desesperadamente, no, porque eso dijo, hay una canción de Nancy, dice, de Nancy Amancio, no creo que es, dice que no es confiar, bajar el rostro cuando todo sale más, y que confiar en Cristo es creer lo que no ves. Entonces es como eso, estar tranquilo siempre, porque cuando nosotros nos desesperamos y cuando nosotros nos angustiamos, dudamos, y es ahí cuando pecamos delante de Dios. Así cuando es. hacemos manifiesta esa angustia y esa ansiedad. Amén. No sé si esté bien. Amén, sí. Es un síntoma de la duda, claro. La ansiedad es un síntoma de la duda, porque tú no estás segura de si, ¿qué hago? ¿Será que Dios sí me responde? ¿Será que no me responde? Señor. Eso uno clama con angustia, no con fe. La fe es reposada, la fe es confianza, la fe trae paz. Gracias, hermana Diana, por su aporte. Sigamos. Tercera característica de la mente superconsciente es motivadora. La mente superconsciente es motivadora. La mente superconsciente es capaz también de motivar orientando hacia metas. La voluntad de Dios es la meta que tenemos que alcanzar, conocer la voluntad de Dios. Dios siempre nos motivará a que hagamos su voluntad. Mire, hermanos, mire el párrafo que sigue. Nos pide que oremos para que su voluntad sea hecha aquí en la tierra. Yo hago la pregunta: ¿será que Dios quiere? Solo responda sí o no. ¿Será que Dios quiere hacer su voluntad aquí en la tierra? ¿Sí quiere o no quiere el Señor? Quiere, ¿cierto? ¿Para qué nos pide que oremos? Hágase tu voluntad. ¿Para qué nos pide entonces? Él quiere hacerla, pero ¿por qué nos pide que nosotros tenemos que orar? Hágase tu voluntad. Para que se pueda manifestar. Luego, ¿no la puede manifestar Él siendo Dios Todopoderoso? Porque nos dio el señorío. Correcto, Gina. Porque Él nos dio el señorío sobre este plano físico terrenal, para que la voluntad de Dios se pueda manifestar aquí en la tierra, en donde el ser humano es el Señor de esta tierra. El ser humano es el que tiene que orar para decir: hágase de tu voluntad. Es el pedido del que tiene el señorío en la tierra. No sé si me doy a entender. Por eso es importante la oración, porque la oración de nosotros aquí en la tierra logra manifestar las cosas del cielo. Y el Señor usa la mente superconsciente para ello. Cuarto, responde a órdenes claras. La mente superconsciente responde a órdenes claras, no órdenes difusas, órdenes claras. Las órdenes claras e imperativas, como buscad, ¿no?, activan la mente superconsciente para encontrar la respuesta del Señor. Un ejemplo de estas órdenes es las afirmaciones positivas. Así, por ejemplo: Señor, sé que me ayudarás. O gracias por tu extraordinaria pronta respuesta. ¿Sí? En cuanto a nosotros mismos, las órdenes claras e imperativas también son eficaces para obtener la quietud necesaria en la oración. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero Él es galardonador de los que le buscan. Es por eso que David le ordena a su alma. Mire, Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que decirle al alma así: espera, alma, aquíétate, alma, alma, repósate, antes de ir a pedir algo al Señor. Primero decirle al alma: alma, quieta, cálmese, ya. Darle la orden al alma. La mente superconsciente actuará para que su alma se repose y pueda venir con fe al Señor. Amén. Entonces ahora entendemos por qué el experto en la teilá, o sea, el experto en la oración en la Biblia, que es David, nos enseña cómo hacerlo. El primero le dice: ¿y por qué estás abatida, alma mía? Luego le da la orden, como quien dice: ¿vas a razonar? Busca la respuesta. ¿Por qué estás abatida? Y luego le da la orden: espera en Dios, alma, espera en Dios. Entonces uno a veces tiene que decirle al alma: cálmate, repósate, tranquilízate, alma, tranquilízate. Alguien dirá: eso es locura. No, son principios espirituales bíblicos. ¿Es necesario entonces hablar qué? ¿En serio? Hablar en serio. Al alma hay que hablarle en serio para venir con fe al Señor. Quinta característica de la mente espiritual o de la mente superconsciente: requiere de compromiso. Otra cosa importante es el compromiso. Nada importante pasará en la vida hasta que usted decida repita ahí, comprometerse. Ojo, nada importante ocurrirá en su vida hasta que usted decida ¿qué? Comprometerse. Una persona comprometida desata una energía espiritual tan poderosa que todas las cosas que usted necesita, las que va a necesitar durante su vida, irán llegando de acuerdo al momento en que usted las requiera. O sea, si usted es una persona comprometida, no debería preocuparse por lo que usted necesita. Ellas van llegando. Dios envía eso. Si lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios es riqueza, Dios nos dará la riqueza, hermano. Pero si Dios sabe que para cumplir el propósito de Dios yo necesito es pobreza, me va a dar pobreza. La pobreza no es contra el cristianismo, por favor. Lo que es contra el cristianismo es la ruina y la miseria. Y hay gente acaudalada, adinerada, rica, millonaria, pero es ruin y miserable. Porque la ruina y la miseria están aquí y aquí, en la mente y en el corazón del ser humano. Y una persona de escasos recursos, siendo generosa, es considerada más millonaria que los millonarios. No que el equipo Millonarios. Que los millonarios económicos o financieros. Y mire esto. Y también es cierto que todas las cosas que estorben en su vida se irán alejando a medida en que usted se comprometa ¿a qué? A buscar, pedir y llamar la voluntad de Dios. Si no hace eso, su vida siempre será una lucha. Sexto, esto es lo último que vamos a ver por hoy, requiere de fe. Me gusta la imagen. La fe, una piedrita sobre otra, se sostiene. Hay que tener fe para poner otra más chiquita allá arriba. La característica más importante de la mente superconsciente es que opera mejor con expectativas de fe. Veamos qué son las expectativas de fe. Expectativas de confianza total en esa voluntad divina que siempre quiere lo mejor para usted. Usted no puede desconfiar de eso, que Dios quiere lo mejor para usted.
Dios no quiere solo lo bueno para usted, Dios quiere lo mejor para usted. No desconfíe de eso. Es volverse voluntariamente, ahí quedó mal escrita la palabra, un paranoide inverso. ¿Recuerdan cuando vimos hace 8 días las iniquidades que hay en un espíritu contaminado? La paranoia. Pero la paranoia es un trastorno que hace que la persona desconfíe de todo el mundo, piensa que todo el mundo le va a hacer daño. Y aquí es volvernos nosotros voluntariamente paranoides, pero a la inversa. ¿Qué es eso? Siempre esperando el bien y lo mejor. Siempre espera el bien y siempre espera lo mejor. Siempre creyendo, siempre confiando, estando totalmente convencido de que algo bueno va a resultar de todo lo que le pasa. Las expectativas es lo que parece poner el pie en el acelerador de la mente superconsciente y lleva cada vez más rápido cosas y personas que necesita usted en su vida. La fe, expectativas de fe. Esperen para la próxima entrega otras características de la mente superconsciente. Vamos a orar. Dámosle gracias al Señor.